¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a resolver la tarea 7, todavía hablando sobre las propiedades coligativas. Vamos a resolver esta tarea para que revisen que tienen bien, para que revisen en qué se equivocaron y para que resuelvan alguna duda que les haya quedado. Ok, entonces vamos a comenzar. El primer ejercicio de esta tarea 7 es el ejercicio 61, que dice: cuando 0.154 gramos de azufre se molieron como polvo fino y se fundieron con 4.38 gramos de alcanfor, el punto de congelación del alcanfor se abatió 5.47 grados Celsius. ¿Cuál es la masa molecular del azufre? ¿Cuál es su fórmula molecular? Entonces, en este ejercicio, a partir de la propiedad coligativa, en este caso, la depresión del punto de congelación, vamos a calcular la masa molecular del azufre como molécula, no como elemento. Y en base a eso, después vamos a, comparándolo con su masa atómica, vamos a ver cuál tendría que ser su fórmula molecular. Ok, para comenzar, bueno, si vamos a utilizar punto de abatimiento del punto de congelación, vamos a necesitar la constante del punto de congelación del alcanfor, que si revisan la tabla que les pasé en los videos de las clases, van a encontrar que es 40 grados Celsius sobre 1 molar. Y entonces sí podemos comenzar. Entonces, primeramente, para calcular la masa molecular vamos a necesitar calcular primero la molalidad. Luego de ahí vamos a tener que sacar cuánto es los moles de soluto que tengamos. A partir de los moles de soluto vamos a sacar la masa molecular del soluto y pues ya tendríamos resuelto el problema. Entonces, primeramente, sabemos que la depresión del punto de congelación es igual a KF por la molalidad. De aquí puedo despejar la molalidad para posteriormente encontrar, como les digo, el número de moles y después la masa molecular. Entonces, para despejar molalidad, voy a dividir entre KF ambos lados de la ecuación. Del lado derecho, KF entre KF es 1, se elimina. Y me queda que molalidad es igual a depresión del punto de congelación, que me la da el problema, entre KF, que lo saqué de mi tabla. La depresión del punto de congelación me dice que es 5.47 grados Celsius y KF es 40 grados Celsius sobre molalidad. Pongo esto en la calculadora y me da 0.138 molal. Entonces ya saqué la molalidad. Rápidamente nomás con las unidades, tengo grados Celsius entre grados Celsius sobre molalidad. Esto es igual a grados Celsius sobre 1 entre grados Celsius sobre 1 molar. Medios con medios van abajo y extremos con extremos van arriba. Entonces me queda molalidad, que es lo que quiero. Ok, entonces ahora para sacar el número de moles sabemos que molalidad es igual a moles soluto entre kilogramos solvente. Conozco la molalidad, conozco la cantidad de solvente, nomás la tengo que convertir a kilogramos y después voy a poder despejar los moles de soluto. Entonces primero convertir gramos de solvente a kilogramos. Y solvente aquí tengo 4.38 gramos. 4.38 gramos. Mi factor unitario es que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Pongo abajo las unidades que quiero eliminar. Gramos con gramos se elimina. 4.38 entre 1000 va a ser igual a 0.00438
kilogramos. Entonces ahora sí, tengo kilogramos de solvente, tengo molalidad, puedo despejar moles de soluto. Para despejar moles de soluto, lo único que voy a hacer es multiplicar por kilogramos de solvente ambos lados de la ecuación. Del lado derecho, kilogramos sobre kilogramos es 1, se eliminan y me queda que moles soluto es igual a molalidad multiplicado por kilogramos de solvente y pues sustituyo. La molalidad es 0.138 molal, que recordamos 1 molal es mol sobre kilogramo, multiplicada por 0.00438 kilogramos. Hago esta multiplicación, kilogramos con kilogramos se eliminan y obtengo 6.044 por 10 a la menos 4 mol. Este es el número de moles. Si ya conozco ahora el número de moles, pues ya voy a poder calcular la masa molecular porque me dieron la masa de azufre que estoy fundiendo, que estoy disolviendo. Recordamos, me dieron la masa de azufre. Si tengo también los moles, pues voy a poder calcular su masa molecular. Entonces sabemos que masa molecular está dado por gramos sobre mol. Entonces lo que quiere decir es que masa molecular, en este caso del soluto, va a ser igual a masa de soluto en gramos entre moles de soluto. Moles de soluto. La masa molecular del soluto, en este caso del azufre, va a ser estamos hablando del azufre, va a ser igual a la masa de soluto que nos la dio el problema y que es 0.154 gramos, y los moles que acabo de calcular, 6.044 por 10 a la menos 4 mol. Hago esta división y me da 254.8 gramos sobre mol. Y entonces esto de aquí va a ser la masa molecular del azufre disuelto. Esa es la primera parte del problema. Ya tengo la masa molecular del azufre disuelto. Ahora quiero saber cuál es su fórmula molecular. Para saber su fórmula molecular voy a comparar esto con la masa atómica del azufre como elemento, no como molécula. Entonces voy a poner aquí mi tablita de masa atómica. Es el azufre y su masa atómica es 32 gramos sobre mol. La busco en mi tabla periódica. Es 32 gramos sobre mol. Entonces, ¿cuántos azufres tengo que tener para completar una masa molecular de 254.8 gramos sobre mol? ¿Cuántos átomos de azufre necesito para completar esta cantidad de masa? Pues simplemente voy a hacer una división de esa cantidad de masa, 254.8 gramos sobre mol, y puedo hacer un factor unitario de un átomo equivale a 32 gramos sobre mol. Yo quiero un número de átomos, un átomo, y equivale a 32 gramos sobre mol.
las unidades que quiero eliminar abajo. Gramos sobre mol con gramos sobre mol. 254.8 entre 32 me da 7.96, que es aproximadamente igual a 8 por los errores de redondeo que llevemos. Entonces quiere decir que voy a necesitar 8 átomos para completar esta masa molecular. Es decir, que la fórmula del azufre disuelto, fórmula molecular, va a ser azufre 8, porque necesito 8 átomos para completar esta masa molecular. 8 por 32 me va a dar estos 254.8. Y entonces esta es la segunda parte. La fórmula molecular del azufre disuelto va a ser S8, que es octaazufre, que de hecho es la forma más común de azufre como molécula. Ok, entonces ese es el ejercicio 61. Calculamos una masa molecular a través de una propiedad coligativa. Ok, vámonos al 59. Ejercicio 59. Se preparó una solución disolviendo 3.75 gramos de un soluto no volátil en 108.7 gramos de acetona. La solución hirvió a 56.58 grados Celsius. El punto de ebullición de la acetona pura es 55.95 grados Celsius y su constante de ebullición es de 1.71 grados Celsius sobre 1 molar. Calcule la masa molecular del soluto. Entonces, otro ejemplo de lo mismo, calcular una masa molecular a través de una propiedad coligativa, en este caso la elevación del punto de ebullición. Ok, entonces, similarmente que en el ejercicio anterior, a través de delta TB igual a KFM, voy a poder calcular primero la molalidad, porque conozco KF y a través de los datos que me dan puedo conocer cuál es la elevación del punto de ebullición. A través de eso puedo encontrar molalidad. Después de encontrar molalidad, puedo encontrar moles, número de moles, con la fórmula de molalidad. Cuando tenga número de moles, como tengo masa de soluto y voy a tener masa de moles de soluto, entonces voy a encontrar la masa molecular. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Ok, entonces vamos a comenzar. Sabemos también que la elevación del punto de ebullición es punto de ebullición de la solución menos punto de ebullición del solvente puro. Solvente. Estos datos los tengo. Punto de ebullición de la solución es 56.58 grados Celsius menos el punto de ebullición del solvente, también me lo dan, que es 55.95 grados Celsius. Hago esta resta y me da 0.63 grados Celsius. Este es el delta TV. Por otra parte, delta TV sé que es igual a KF por molalidad. Quiero sacar la molalidad para después sacar moles y después sacar masa molecular, entonces despejo de aquí. Voy a dividir entre KF ambos lados de la ecuación. Del lado derecho KF entre KF es 1, se eliminan. Y me queda que molalidad es igual a delta TV entre KF. Y conozco cuánto vale delta TV, acá está, 0.63 grados Celsius entre KF, me lo da el problema, 1.71 grados Celsius sobre 1 molar. Hago esta división y me da que la molalidad es 0.368 molar. Y bueno, las unidades es lo mismo que hace rato. Las unidades de esto es grados Celsius sobre
molalidad, esto es grados Celsius sobre 1 sobre grados Celsius molalidad, medios con medios, extremos con extremos, me da grados Celsius molalidad arriba y grados Celsius abajo, y pues me quedan las unidades de molalidad. Ok, entonces calculé molalidad. Ahora puedo calcular los moles de soluto a través de que yo sé que molalidad es igual a moles soluto entre kilogramo solvente. Conozco los moles de soluto, conozco los gramos de solvente, nomás necesito convertirlos a kilogramos. Entonces, necesito convertir gramos solvente a kilogramos. Tengo 108.7 gramos de acetona. Mi factor unitario es que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Las unidades que quiero eliminar abajo. Gramo con gramo se elimina. 108.7 entre 1000 es 0.1087 kilogramos de acetona, de solvente. Ok. Tengo la masa de solvente en kilogramos, tengo la molalidad que saqué acá. Entonces puedo despejar los moles de soluto. Para despejar moles de soluto es lo mismo que en el caso anterior. Voy a multiplicar kilogramos solvente a ambos lados de la ecuación. Kilogramo solvente con kilogramo solvente del lado derecho se elimina. Y me queda que moles de soluto es igual a kilogramos de solvente multiplicado por molalidad. Esto es igual a 0.1087 kilogramos por 0.368 molal. Recuerden que molal es mol sobre kilogramo. Kilogramo con kilogramo se elimina. Hago esta multiplicación y me da que moles soluto es igual a 0.04 mol. Ya tengo los moles de soluto. Como conozco también la masa de soluto, puedo sacar la masa molecular. Ok, entonces la masa molecular está dada por gramo sobre mol, es decir, masa molecular en este caso de soluto va a ser igual a masa de soluto en gramos sobre moles de soluto. La masa de soluto me la da el problema, son 3.75 gramos. Y tengo 3.75 gramos entre los moles que acabo de calcular acá. Moles de soluto son 0.04 mol. Hago esta división y me da que es 93.75 gramos sobre mol. Esta es la masa molecular del soluto. 93.75 gramos sobre mol. Ok. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 78. Me dice una solución de ácido acético 0.100 molar en agua se congela a menos 0.188 grados Celsius. Calcule el porcentaje de ionización del ácido acético
de esta solución. Ok, entonces el porcentaje de ionización está dado por porcentaje ionización es igual a molalidad ionizada entre molalidad establecida. Recuerden que la molalidad establecida se refiere a la molalidad antes de que haya la disociación del electrolito. Antes de la disociación. Es decir, es la que me están dando aquí. Antes de que haya disociación del electrolito, es la molalidad establecida. Yo tengo que encontrar ahorita cuánto va a ser la molalidad ionizada y hacer esta división. Me faltó aquí multiplicado por 100 para tenerlo en porcentaje. Ok, para simplificar la notación, vamos a escribir el anión del ácido como A- y pues el hidrógeno pues que lo vamos a dejar igual para no estar escribiendo tanto. Entonces vamos a decir que esto es igual a H y que el anión lo vamos a escribir nomás como A para no escribir tantas letras, y pues el catión, el hidrógeno, pues igual. Ok, entonces para poder hacer esto, para poder encontrar la molalidad ionizada, necesito encontrar primero la molalidad efectiva. La molalidad efectiva a cuánto es igual. Ok, entonces vamos a comenzar por ahí, por encontrar la molalidad efectiva para después poder encontrar la molalidad ionizada. Recordamos que la depresión del punto de congelación se debe a la molalidad efectiva. Y esta molalidad efectiva, además, es igual a la concentración total de todas las especies disueltas, es decir, la molalidad de HA más la molalidad de H más la molalidad de A menos. La molalidad efectiva va a ser todas las especies disueltas, las concentraciones de todas las especies disueltas. Recuerden que cuando se disocia, se va a disociar en sus iones, pero algunos de los iones se van a volver a asociar, entonces vamos a tener las tres especies disueltas. La molalidad efectiva es la suma de esas tres, y la molalidad efectiva pues está relacionada con la propiedad coligativa. Delta TF va a ser igual a KF por molalidad efectiva. Una vez que tenga la molalidad efectiva, pues voy a poder encontrar la molalidad ionizada. Ok, entonces, como les digo, antes de continuar necesitamos calcular la molalidad efectiva. La vamos a calcular a través de esta y a través de que conocemos que la depresión del punto de congelación es punto de congelación del solvente puro, menos punto de congelación de la solución. Me dan este, y pues la del solvente puro, estamos hablando de agua, es 0 grados Celsius a 1 atmósfera. Ok, para hacerlo en un solo paso, voy a sustituir esto, lo voy a sustituir aquí. Y entonces tengo que TF solvente menos TF solución, que es este delta TF, va a ser igual a KF por molalidad efectiva. Ok, y de aquí voy a despejar la molalidad efectiva. Simplemente tengo que dividir entre KF ambos lados de la
ecuación. Del lado derecho KF con KF es igual a 1, se eliminan y me queda que molalidad efectiva es igual a punto de ebullición solvente puro menos de congelación, punto de congelación solución entre la constante. Sabemos que para el agua, buscamos en la tablita que les pasé, para el agua KF es igual a 1.86 grados Celsius sobre 1 molar. Esto es del agua. Utilizo la del agua porque me están diciendo que estoy disolviendo en agua. Ok, y sustituyo. TF solvente es 0 grados Celsius, menos TF solución, me la da el problema, es menos 0.188 menos 0.188 grados Celsius entre 1.86 grados Celsius sobre 1 molar. Meto eso a la calculadora y me da que la molalidad efectiva es igual a 0.101 molar. Y pues ya tengo la molalidad efectiva. Las unidades es igual que hace rato, grados Celsius arriba, grados Celsius sobre molalidad abajo, grados Celsius entre 1, grados Celsius entre molalidad, medios con medios, extremos con extremos, me queda molalidad grados Celsius entre grados Celsius y me queda molalidad. Y bueno, podemos aquí sacar rápidamente, recordemos el índice de Van Hoff, es molalidad efectiva entre molalidad establecida, es decir, antes de la disociación. Esto es igual a 1.01. Y bueno, de hecho, pues con este factor podemos sacar rápidamente ya la ionización, porque es una medida de qué tan ionizado está la sustancia. La ionización va a estar dado por el segundo término. Este 0.1, si lo multiplico por 100, me da 1%. Este 0.1 de aquí. Pero bueno, aunque ya sé que va a ser 1%, voy a hacer el otro método que dice el libro para comprobar esto y bueno, va a ser que nos sirve para ejercitar las neuronas, ¿no? Ok, entonces ya conozco la molalidad efectiva. Necesito ahora una expresión de la molalidad efectiva en términos del ácido que se ioniza. Es decir, necesito una fórmula de la molalidad efectiva en términos de las concentraciones ionizadas. Molalidad de HA más molalidad de H más molalidad de A menos. Y estas molalidades las tengo que escribir en función de cuánto de el ácido que se está ionizando, cuánto ácido se está ionizando. Para eso esa cantidad no la conozco, la voy a llamar X. X será la molalidad del ácido, la molalidad de ácido acético que se ioniza. Y la concentración de todas sus especies, concentración de todas sus especies, se expresa en términos de X. Es decir, como les dije, este y este lo tenemos que expresar en términos de X. Entonces X es igual a molalidad de ácido acético que se ioniza
Por lo tanto, si esta es la molaridad del ácido acético que se ioniza, X también va a representar la molaridad de iones H+, y iones A-, H+ y A- que se forman. Porque pues esa es la definición de la ionización, ¿no? Que se está separando el compuesto en su catión y en su anión. Entonces, si X es la molaridad de ácido acético que se ioniza, X también es la molaridad de iones H+ y A- que se forman. Entonces, para escribir esta ecuación en términos de la X, voy a hacer una tablita de los cambios de concentraciones que hay durante este proceso. Entonces tengo HA, que se ioniza en H+, más A-. Voy a tener aquí concentración inicial. Voy a tener cambio de concentración y voy a tener concentración final. Ok, concentración inicial del ácido es la que me dan 0.100 molar. Concentración inicial de H+ es 0, esto es antes de la ionización, y 0 porque tampoco no está ionizado todavía. El cambio de concentración, ¿cuánto se va a concentrar? ¿Cuánto se va a ionizar? Va a ser menos XM, va a ser la concentración que va a disminuir en HA, va a aumentar en X molar los iones de H, de hidrógeno, H+, y va a aumentar en X molar los iones del A-. Y para sacar la concentración final, pues hago esta suma, 0.100 molar menos X molar, más X molar, más X molar. Y pues entonces ya la tengo. Entonces, como vimos arriba, M efectiva es igual a MHA más MH más MA-. Y entonces estas modalidades ahora las puedo expresar en función de esta X, que es la cantidad que se ioniza. Entonces tengo la molaridad final de MHA es 0.100 molar menos X molar, más molaridad de H+, es X molar, más molaridad de A-, también es X molar. Menos X más X es 0, se eliminan, y solo me queda 0.100 más XM. 0.100 molar más X molar. Y esta molaridad efectiva fue la que calculamos allá arriba. Aquí, molaridad efectiva 0.101 molar. Y bueno, pues entonces lo voy a sustituir 0.101 molar. Y voy a despejar X. Resto menos 0.100 molar de ambos lados. Y me queda que XM es igual a 0.101 molar menos 0.100 molar. La cantidad de la concentración que se ioniza es 0.001 molar. Esto es molaridad del ácido que se ioniza. Molaridad del ácido que se ioniza. Es decir, esta es M ionizada. ¿Cuánto del ácido se ionizó? Entonces ahora sí puedo calcular ya el porcentaje de ionización. Ionización es igual a M ionizada entre M establecida por 100%. M ionizada es 0.001 molar entre M establecida, es la que me dieron antes de la ionización, 0.100 molar por 100%. Esto hago esta división,
y esto es 1%. Lo que quiere decir es que en la solución original, más bien en la solución de 0.100 molar, solo el 1% del ácido acético se convirtió en iones H+ y A-, y el 99% sigue todavía como iones, perdón, como moléculas sin ionizar. Solo el 1% de la concentración se ionizó. Es decir, casi todo sigue como ácido acético HA completo. Y solo el 1%, 99%, y solo el 1% existe como iones A- y como iones H+. Ok, ese es el porcentaje de ionización de este problema que me dieron. Ok, pasamos al siguiente problema. El ejercicio 80 me dice, el cloruro de cesio, este es cloruro de cesio, CsCl se disuelve en agua según esta ecuación química, es decir, se disuelve en 2 iones. Y me dice, en una solución de SCl 0.121 molar, se congela a menos 0.4 grados Celsius. Calcule el I, el índice I, y el porcentaje de disociación aparente del cloruro de cesio en esta solución. Entonces, primero voy a calcular I. Básicamente es hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces voy a comenzar por calcular I. I es igual a M efectiva entre M establecida. Esto lo sabemos de lo que vimos en las clases, así lo definimos. Y recordamos que podemos calcular la molalidad efectiva utilizando el punto de congelación de la solución. Es decir, delta TF es igual a KF por la molalidad efectiva. Ya sabemos esto y también sabemos que ese delta TF es igual a temperatura de congelación del solvente menos temperatura de congelación de la solución. Ok. Bueno, yo quiero calcular M efectiva. Necesito calcular primero este delta TF. TF del solvente. Estamos disolviendo en agua. Entonces este es 0 grados Celsius menos el punto de congelación de la solución. Me lo dio el problema. Es este de aquí. Menos 0.403 grados Celsius. Entonces delta TF es igual a 0.403 grados Celsius. Ese es delta TF, ya tengo ese valor para sustituir acá. Yo quiero conocer la molalidad efectiva, entonces para eso voy a despejarla. Voy a dividir entre KF ambos lados de la ecuación. KF y KF. Recuerden que lo que hago de un lado tengo que hacerlo del otro para que se mantenga la igualdad. KF entre KF es 1, se elimina y me queda que M efectiva es igual a delta TF entre K sub F. Y entonces ahora sí puedo sustituir ese delta TF aquí y encontrar la molalidad efectiva. KF del agua lo conocemos de las tablas, es 1.86 grados Celsius sobre 1 molar. Entonces M efectiva es igual a 0.403
grados Celsius entre 1.86 grados Celsius sobre 1 molar. Y hago esta operación y me da 0.2166 molar. Esta es la molalidad efectiva. Y entonces puedo calcular el índice de Van Hoff, que es M efectiva entre M establecida, que esto es igual a 0.2166 molar entre 0.121 molar. Molar con molar se elimina y me queda 1.79. Este es el valor de I. Y como les digo, desde aquí, como este I lo que me está dando es el porcentaje de ionización, la proporción de ionización, después del punto, este segundo término, me está diciendo que va a ser 79% de disociación o 79% de ionización. Entonces de ahí mismo, de ahí directamente podría sacar el porcentaje de ionización. Sin embargo, voy a hacer lo que nos dice en el libro, nomás para practicar y para, pues para estar practicando esto y para estar ejercitando las neuronas. Entonces, como ya vimos en el ejemplo anterior, vamos a necesitar escribir la molalidad efectiva en términos de todas las especies que se encuentran disueltas, que va a ser la molalidad del CSCL como molécula, más la molalidad del CS como ion, más la molalidad del Cl ion. Y necesitábamos escribir esta expresión de aquí la necesitamos escribir en términos de la cantidad de cloruro de cesio que se ioniza. Y esa cantidad de cloruro de cesio que se ioniza la vamos a llamar X. X va a ser la molalidad del cloruro de cesio que se ioniza. Por lo tanto, X también es la molalidad de iones CS más y Cl menos que se forman. Y queremos escribir esta ecuación en términos de X. Si la escribo en términos de X, voy a poder despejar esta X, que va a ser la molalidad del cloruro de cesio que se ioniza, es decir, la molalidad ionizada, y con eso puedo encontrar el porcentaje de ionización, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Ok, entonces para eso voy a hacer la tabla de cambios de concentración. Cambios de concentración, en la que tenemos la ecuación CSCl se disocia en CS más Cl menos. Entonces aquí voy a tener primero concentración inicial, voy a tener cambio de concentración y voy a tener concentración final. Ok, concentración inicial de CSCl es la que me da el problema, es antes de que se ionice, 0.121 molar. Concentración inicial de los iones es 0 porque todavía no se ha ionizado. ¿Cuánto se ioniza? Cambio de concentración. Va a disminuir en X el CSCl porque es la cantidad que se va a ionizar. Y va a aumentar en X tanto el cesio como el cloro porque es la cantidad que se va a ionizar. La concentración final pues va a ser la suma de esto, que sería 0.121 molar menos X molar más X molar más X molar. Entonces, con esto puedo escribir la ecuación en términos de X. Tengo que la molalidad efectiva es igual a la molalidad establecida, molalidad efectiva es molalidad de
CSCl más molaridad de CS- CS más modalidad de Cl menos. Esto es igual a 0.121 m menos xm más xm más xm. Menos xm más xm es 0, se eliminan y solo me queda que la molaridad efectiva es 0.121 molar menos x molar. Y la molaridad efectiva la calculamos acá arriba, es 0.2166. La voy a sustituir aquí, 0.2166. Y voy a hacer esta operación. Aquí es más, perdón. Resto menos 0.121 molar de ambos lados. Del lado derecho se eliminan. Me queda que xc molar va a ser igual a 0.2166 molar menos 0.121 molar. Hago esta resta y me da que esto es x molar va a ser igual a 0.0956 molar. Y esta de aquí es molaridad del CSCl que se ioniza. Es decir, es la M ionizada. Y con esto ya puedo calcular el porcentaje de ionización. Porcentaje ionización es igual a M ionizada entre M establecida por 100 para que me den porcentaje. Esto es igual a 0.0956 molar entre 0.121 molar, molaridad ionizada que acabo de calcular y establecida que me la da el problema, por 100. Hago esta operación y pues me da lo que ya sabíamos que nos iba a dar, 79%. Esta es la porcentaje de ionización del CSCl que teníamos originalmente. El 79% está ionizado, es decir, está como en forma de iones. Y el porcentaje restante está de forma molecular. Ok, entonces este fue el resultado de este ejercicio. Pasamos al que sigue. Ejercicio 84. ¿Cuál es la presión osmótica asociada con una solución acuosa de un soluto 0.02 molar, que es un no electrolito no volátil a 75 grados Celsius? Bueno, pues este ejercicio es bastante sencillo. Recordamos la definición de presión osmótica. La presión osmótica es igual a M molaridad por la constante de los gases, R por la temperatura de la solución. Y pues ya tenemos todo, tenemos molaridad, tenemos temperatura y conocemos R. R, recuerden que tenemos que utilizar el que tiene unidades de moles y litros y atmósferas, que es 0.0821 litro por atmósfera entre mol Kelvin. La temperatura son 75 grados Celsius, hay que convertirla a Kelvin. Sumamos 273 y esto es 348 Kelvin. Y la molaridad, pues ahí me la están dando. Entonces la presión osmótica asociada con esta solución acuosa va a ser igual a 0.0200 molar, que es mol sobre litro, que multiplica a R, que es 0.0821 litro atmósfera entre mol Kelvin, que multiplica a 348 Kelvin. Mol se elimina con mol, litro se elimina con litro, Kelvin se elimina con Kelvin y me quedan atmósferas. Hago la multiplicación en la calculadora y me da
que la presión osmótica va a ser 0.57 atmósferas, ATM. Y pues así de simple este ejercicio. Esta es la presión osmótica asociada a esa solución acuosa con ese soluto a esa concentración y a esa temperatura. Ok, bastante sencillo. Continuamos con el ejercicio final de esta tarea, el ejercicio 90. El ejercicio 90 nos dice que muchos compuestos biológicos se separan y purifican en cantidades muy pequeñas. Es decir, vamos a tener soluciones muy pequeñitas, disoluciones muy pequeñitas. Se disuelven 11 miligramos de una macromolécula biológica con una masa molecular de 2 por 10 a la menos 4 en 10 gramos de agua. Inciso A, calcule el punto de congelación de la solución. Inciso B, calcule la presión osmótica de la solución a 25 grados Celsius. Inciso C, suponga que se trata de usar el punto de congelación para determinar la masa molecular de esta sustancia y que se comete un error de 0.001 grados Celsius en la medición de la temperatura. ¿Qué error porcentual causaría esto en el cálculo de la masa molecular? Inciso D, suponga que al medir la presión osmótica se comete un error de 0.1 torr. ¿Qué error porcentual causaría esto en el cálculo de la masa molecular? Entonces este ejercicio es para ver un ejemplo de por qué es preferible calcular masas moleculares a través de la presión osmótica que en vez de la punto de congelación o punto de ebullición. En este ejemplo, en este ejercicio vamos a ver ese ejemplo de por qué, ya que los cambios de punto de ebullición y de congelación son muy pequeñitos, a veces son tan pequeñitos que nuestros instrumentos de medición no son lo suficientemente finos. Sin embargo, las presiones osmóticas son relativamente grandes o bastante grandes en comparación y los errores de nuestros instrumentos de medición no nos van a afectar tanto como es el caso de punto de congelación y punto de ebullición. Ok, entonces vamos resolviendo este ejercicio. Inciso A, calcular el punto de congelación de la solución. Sabemos que delta TF, el abatimiento del punto de congelación, es igual a la constante de punto de congelación del solvente multiplicado por la molalidad. También sabemos que delta TF es el punto de congelación de la solución, perdón, del solvente menos punto de congelación de la solución. Yo tengo, en este caso, quiero encontrar TF del solvente, conozco este que es del agua, no, pero al revés, quiero encontrar el de la solución, conozco este del solvente que es del agua, que es 0 grados Celsius, y conozco, bueno, no conozco molalidad, pero la puedo calcular. Y a partir de eso puedo calcular este y sustituir acá y encontrar este. Ok. Entonces necesito primero convertir los 11 miligramos de soluto en 10 gramos de agua a molalidad. Convertir los 11 miligramos de soluto en 10 gramos de agua a molalidad. Ok, entonces primero el soluto, miligramos a mol, necesito convertir. Lo voy a hacer en un solo paso, 11 miligramos, lo voy a convertir a gramos. El factor unitario para convertir a gramos sería que un gramo equivale a
Un gramo equivale a 1000 miligramos. Eso ya estaría en gramos y luego lo voy a convertir a mol. Me dan la masa molecular. Son gramos sobre mol. Entonces, un mol de ese soluto equivale a 2 por 10 a la 4 gramos. Y en este solo paso, pues lo estoy convirtiendo todo a mol, porque miligramos con miligramos se elimina y gramos con gramos se elimina, me queda mol. Hago esa operación, 11 por 1 entre 1000, por 1 entre 2 por 10 a la 4. Y me da 5.5 por 10 a la menos 7 moles de soluto. Ya tengo moles de soluto, necesito kilogramos de solvente para sacar molalidad. Solvente voy a convertir de gramos a kilogramos. Tengo 10 gramos de agua, factor unitario es 1 kilogramo, equivale a 1000 gramos. Gramo con gramo se elimina y esto es 0.01 kilogramos de solvente, que en este caso es agua. Y de aquí pues molalidad es igual a mol soluto entre kilogramo solvente. Esto es igual a 5.5 por 10 a la menos 7 mol entre 0.01 kilogramos. Esto es igual a 5.5 por 10 a la menos 5 molal. Ya tengo molalidad, entonces ya puedo encontrar la temperatura de congelación de la solución. Ok. Para eso, pues tengo las fórmulas que escribí arriba, las voy a volver a escribir. Delta TF es igual a KF por M y delta TF es igual a TF solvente menos TF solución. Yo quiero conocer esta. Y entonces de una vez, voy a sustituir esto aquí. Delta TF es igual a KFM, entonces KFM es igual a TF solvente menos TF solución. Para despejar TF solución, primeramente voy a sumar TF solución de ambos lados, menos TF más TF se elimina del lado derecho, me queda TF solución más KF por molalidad es igual a TF solvente y voy a restar menos KF por M de ambos lados para despejar TF solución. Menos KF por M más KF por M se elimina. Me queda TF solución es igual a TF solvente menos KF K sub F por M. Sustituyo. TF del solvente es agua, 0 grados Celsius, se congela el agua a una atmósfera de presión, menos KF es la del agua también, la conozco de las tablas, es 1.86 grados Celsius sobre mol, por molalidad que acabo de encontrar acá, que es estos 5.5 por 10 a la menos 5 molal. Esto creo que dije mol acá, es grados Celsius sobre 1 molar. Y bueno, hago esta operación y me da que la temperatura de congelación de la solución
es menos 1.023 por 10 a la menos 4 grados Celsius. O lo que es lo mismo, o lo que es igual, es 0.0001023 grados Celsius. Esta es la temperatura de congelación de la solución. Menos 0.0001023 grados Celsius. Entonces ya calculé. Inciso A. Ahora voy a calcular, y como pueden ver, con esta concentración tan pequeñita, la solución está muy diluida y entonces el punto de congelación es muy chiquitito. El cambio en el punto de congelación va a ser muy pequeño. Si se fijan, es por 10 a la menos 4 grados Celsius la temperatura de congelación. Y entonces es casi igual a la del agua. Entonces es muy difícil medir esta variación tan pequeñita con un termómetro. Entonces, bueno, entonces vámonos al inciso B. Es lo que quiere hacernos ver este problema, que para concentraciones muy diluidas, los cambios de congelación y de temperatura de congelación y temperatura de ebullición son muy pequeñitos y es difícil medirlos para calcular masas moleculares. Sin embargo, vamos a ver qué pasa con la presión osmótica. Inciso B, me dicen que calcule la presión osmótica de la solución. Pi es igual a mRT. Yo calculé molalidad, que fue 5.5 por 10 a la menos 5 molal. Y para la presión osmótica necesito molaridad, necesito M. Sin embargo, si recuerdan ahí en los videos de la clase, para soluciones muy diluidas tenemos la aproximación que molaridad es casi igual a molaridad. Esto se debe a que para concentraciones muy diluidas la densidad del agua no se va a ver alterada por la concentración del soluto, o sea, ese soluto no va a alterar de forma considerable la densidad de la solución. Entonces la molaridad va a ser prácticamente igual que la molalidad para soluciones muy diluidas, que este es el caso. Esto está muy diluido, lo podemos ver aquí con la molalidad. Es 5.5 por 10 a la menos 5 mol por kilogramo. También lo podemos ver acá desde que nos dan las cantidades. 11 miligramos en 10 gramos de agua. 11 miligramos es por 10 a la menos 3. Y tengo 10 gramos de agua, tengo 4 órdenes de magnitud de separación. Entonces está muy diluida. Podemos usar esta aproximación de que la molalidad va a ser prácticamente igual que la molaridad. Entonces molaridad va a ser 5.5 por 10 a la menos 5 mol sobre litro de solución. R ya lo conozco, 0.0821 litros por ATM entre mol por Kelvin. Y temperatura es igual a 25 grados Celsius más 273 es igual a 298 Kelvin. Y pues simplemente voy a sustituir todo eso en la fórmula. 5.5 por 10 a la menos 5 mol sobre litro por 0.0821 litro atmósfera sobre mol Kelvin por 298 Kelvin. Litro con litro se va, mol con mol se va, Kelvin con Kelvin se va. Me quedan solo atmósferas, hago la multiplicación en la calculadora y la presión osmótica es 1.345
por 10 a la menos 3 atmósferas. Esta es la presión osmótica. Como en el inciso D me piden la presión en torr, de una vez lo voy a convertir. 1.345 por 10 a la menos 3 atm. Una atmósfera es igual a 760 torr. Con esto voy a hacer mi factor unitario. Una atmósfera, abajo es la unidad que quiero eliminar, equivale a 760 torr. Y la presión osmótica en torr es 1.02 torr. Y que esta es una cantidad que es fácil de medir con manómetros. Ok, entonces ya tengo el inciso B también. Inciso C, calcular el error porcentual. Si nos equivocamos a la hora de medir por 0.001 grados Celsius. Vamos a ver, me voy a ir por acá, aquí, que era el final del otro ejercicio. Inciso D, el error porcentual, como se los puse ahí en sus hojas, error porcentual, como se los puse en la hoja de tarea, porcentual es igual a el error absoluto, es decir, el error de la medición, entre el valor exacto, es decir, el valor que calculamos exactamente acá. Y bueno, multiplicado por 100 para que nos dé como porcentaje. Ok. Entonces este error porcentual, en el problema me dicen que si se comete un error de 0.001 grados Celsius en la medición, ¿cuál va a ser el error porcentual? 0.001 entre 0.0001023 grados Celsius es el valor exacto, y esto multiplicado por 100. Entonces, si meten esto a su calculadora, les va a dar 977%, o casi igual al 1000%. Esto quiere decir que vamos a tener un error 10 veces más grande que lo que estamos midiendo. Entonces quiere decir que si quisiéramos medir las masas moleculares a través de la temperatura, y si nos equivocamos a la hora de medir por 0.001 grados Celsius, vamos a tener un error del 1000%, es decir, un error 10 veces más grande que el valor real. Entonces, como pueden ver, debido a este error tan grandísimo, no es recomendable utilizar temperaturas de congelación o de ebullición para calcular masas moleculares en alguna solución, porque nos va a dar errores muy grandes, incluso con este error a la hora de medir los grados Celsius, que no es tan grande. 0.001 grados Celsius de error me da 1000% de error porcentual a la hora de calcular las masas moleculares. Ok. Inciso, este era el inciso C, creo. Sí. Inciso D, me preguntan lo mismo, pero con la presión osmótica. Inciso D. Entonces, otra vez, el error porcentual es igual a error absoluto en la medición entre el valor exacto. El valor exacto es el que calculamos acá, por 100. Entonces, me están diciendo en este inciso que yo me equivoco a la hora de medir por 0.1 torr. El valor que medí es 1.02 torr. Hago esta división y multiplico por 100 y me da un error de 9.8%, que es casi 10%. Lo que estoy viendo aquí es que
como el error que estoy cometiendo a la hora de medir es un décimo de el valor exacto, entonces el error porcentual va a ser pequeño en comparación al otro inciso. Es decir, si nos equivocamos por un TOR, que podemos tener con los aparatos de medición que hay, podemos tener precisiones mayores a estas de aquí, pero incluso si nos equivocamos por una décima de TOR, nuestro error a la hora de medir las masas, el error porcentual sería de 10%, lo que pues es mucho mejor que un error del 1000%. Entonces aquí vemos por qué es preferente utilizar presión osmótica para calcular masas moleculares en vez de puntos de ebullición o puntos de congelación. Y bueno, pues eso es la tarea 7. Revisen que se equivocaron, revisen que tienen bien y resuelvan sus dudas. Ok, entonces pues este video pues lo terminamos aquí.